El sol se alzaba lentamente sobre la sabana del Parque Nacional de Mozambo, tiñendo el cielo con brillantes tonos de naranja y dorado. Las gotas de rocío en la alta hierba brillaban como diamantes. Jabari Akefer, el guardabosques principal del parque con 30 años de servicio, observaba el espectáculo desde el porche de su casa. Una taza de té fuerte calentaba sus manos curtidas por el trabajo. A sus 62 años, Jabari seguía en activo, aunque solo le quedaban unos meses para la jubilación. Sus ojos oscuros, rodeados de arrugas características, habían visto tanto la belleza como la crueldad de la naturaleza salvaje, la nobleza y la vileza de la naturaleza humana. La cicatriz que cruzaba su ceja izquierda, recuerdo de un enfrentamiento con cazadores furtivos 15 años atrás, se destacaba sobre su piel oscura cada vez que Jabari fruncía el ceño recordando viejos tiempos. Recordaba lo difícil que fue restaurar la población de leones después de la invasión masiva de furtivos en los años 90. Como, junto a su equipo, patrullaban día y noche, instalaban cámaras trampa y rastreaban el movimiento de las manadas. Como celebraban cada cachorro nacido y lamentaban cada pérdida. Aunque la situación había mejorado, la amenaza nunca desaparecía del todo. Jabari terminó su té, tomó la mochila que había preparado la noche anterior y se dirigió al desgastado jeep que le había servido fielmente durante los últimos 5 años. Hoy tenía lugar una operación importante. El informe de inteligencia hablaba de un grupo de cazadores furtivos armados que habían entrado al parque la noche anterior. Según los informantes del pueblo vecino, planeaban cazar rinocerontes. En el mercado negro, el cuerno del rinoceronte valía más que el oro. «Ten cuidado», dijo su esposa Amara, saliendo al porche para despedirlo. Su cabello, antes negro como el carbón, ahora tenía una noble tonalidad plateada, y la piel de sus manos, antes firme y suave, estaba marcada por una red de arrugas. Pero en sus ojos seguía brillando la sabiduría y el amor que Jabari había amado 35 años atrás. A lo largo del matrimonio, se había acostumbrado a los peligros de su trabajo, pero aún así se preocupaba cada vez como si fuera su primera misión. «Como siempre», sonrió Jabari, ajustándose el viejo sombrero sin el cual nunca salía de patrulla. Era como un talismán. Su padre se lo había regalado cuando Jabari comenzó a trabajar en el parque. Amara se acercó para arreglarle el cuello del uniforme color caqui. «Nunca dijo que son peligrosos, armados con rifles automáticos y conocen el terreno», agregó, refiriéndose a uno de los informantes. «Actuaremos con precaución», respondió Jabari, besándola en la frente. «Volveré para la cena, lo prometo». En el centro de operaciones del parque, ubicado en un antiguo edificio de piedra de época colonial, ya se habían reunido 6 guardabosques. El joven Kobe, que se había unido al equipo hacía apenas 3 meses, giraba nerviosamente su gorra entre las manos. Su piel brillante por el sudor delataba su nerviosismo antes de su primera misión seria. A su lado estaba el rastreador experimentado Tambo, con cicatrices tribales de iniciación en las mejillas. Silencioso y observador, podía contar una historia entera sobre humanos o animales que pasaron por ahí solo con ver huellas mínimas en el suelo. La tiradora experta McKenna revisaba el equipo, sus dedos delgados deslizándose con seguridad sobre el arma. Se unió al equipo hace 5 años, justo después de servir en el ejército, y rápidamente ganó el respeto incluso de los colegas más conservadores por su profesionalismo y sangre fría en situaciones críticas. Los otros 2 guardabosques, Zola, con la cabeza afeitada que brillaba bajo la luz, y Demba, cuya complexión masiva contrastaba con su voz suave, revisaban las radios y los GPS. La operación estaba bajo el mando del subdirector de Jabari, Adebayo, de 40 años, con 15 años de experiencia en el parque. Una cicatriz de quemadura en su cuello le recordaba el incendio del que rescató a 3 animales heridos del centro de rehabilitación en llamas. Alto y en forma, Adebayo imponía respeto solo con su presencia. «Los furtivos se mueven hacia el sector noreste», dijo Adebayo, señalando un gran mapa desplegado sobre una mesa de madera antigua. Su dedo se detuvo en una zona donde se cruzaban los territorios de 3 manadas de leones. «Según nuestros últimos informes, son 5, todos armados con armas modernas. Probablemente vienen por los rinocerontes, pero podían atacar también a los leones». Miró a los reunidos. «Nos dividiremos en 3 grupos. Jabari y Kobe irán por la ruta central. Tambo y yo entraremos por el noroeste. McKenna, Zola y Demba formarán el cerco desde el este. Mantendremos comunicación constante. Si encuentran a los cazadores furtivos, nada de heroicidades. Esperen refuerzos». Jabari sentía una tensión inusual. En 30 años había liderado cientos de operaciones como esta,
pero algo en ésta le provocaba una inquietud inexplicable. Tal vez era la proximidad de su retiro, el temor subconsciente a fallar, o la conversación con su esposa antes de salir. O quizá el extraño sueño que tuvo la noche anterior, en el que una manada de leones lo rodeaba durante una patrulla nocturna. Recuerden, nuestra principal misión es detenerlos, no matarlos, recordó a su equipo antes de partir, como solía hacer. Estas personas deben enfrentarse a la justicia. Y tengan mucho cuidado, saben que vamos tras ellos y estarán preparados para resistirse. 3 Jeeps partieron hacia el punto de interceptación, levantando nubes de polvo rojo. El sol ya estaba alto, y el calor se volvía insoportable. El paisaje cambiaba, matorrales de acacias daban paso a espacios abiertos donde árboles solitarios extendían sus copas como paraguas. Una hora después, Tambo, que iba en el primer jeep, notó las primeras señales de los cazadores furtivos, ramas rotas, huellas de botas militares, colillas de cigarrillos. El equipo dejó los vehículos escondidos entre los árboles y continuó a pie, moviéndose en silencio a través de la alta hierba dorada que les llegaba a la cintura. Jabari y Kobe iban al frente por un sendero apenas visible, trazado por animales. El joven guardabosques miraba nerviosamente a su alrededor, su mano constantemente acercándose a la funda del arma. Jabari le hizo una seña para que se calmara y se concentrara en la misión. En el silencio de la sabana, cada sonido parecía amplificado: el susurro de la hierba, el zumbido de los insectos, el grito lejano de un ave. El veterano sentía cómo crecía la inquietud. «Aguanta, ya casi llegamos», gritó la voz de Adebayo a través del crepitar de la interferencia. El tiroteo fue breve pero intenso. El aire se llenó de olor a pólvora y gritos. El equipo de Adebayo entró por el flanco, cortando la ruta de escape. McKenna, con un disparo certero, hirió a uno de los cazadores furtivos en la pierna, y éste cayó, soltando el arma. El segundo, al darse cuenta de que no había salida, arrojó su rifle y levantó las manos. Pero otros 3 aún se escondían entre los arbustos. Jabari prestó primeros auxilios a Kobe, haciendo un torniquete improvisado con un trozo de tela, y siguió la persecución, agachado entre los árboles. El sol le cegaba los ojos, el sudor le corría por el rostro. Jabari avanzaba con cautela cuando notó un movimiento a su izquierda. Una sombra se deslizó entre los árboles. Giró bruscamente, levantando el arma, pero ya era tarde. El disparo sonó demasiado cerca, como un trueno en cielo despejado. Sintió el impacto, como si alguien lo empujara con fuerza en el pecho. Una ola caliente de dolor recorrió su cuerpo y comprendió que estaba herido. Las manchas negras se arremolinaron ante sus ojos. Con las últimas fuerzas apretó el gatillo, y su disparo dio en el blanco. El cazador gritó y retrocedió. Un dolor agudo le atravesó el pecho, y Jabari sintió que las piernas le fallaban. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies, y el viejo guardabosques cayó de espaldas, mirando al cielo azul infinito. Escuchaba los gritos de sus compañeros, pasos apresurados, nuevos disparos, pero todos los sonidos se iban apagando, como si se sumergiera bajo el agua. «Jabari, aguanta», le llegó la voz distorsionada de Adebayo, que se inclinaba sobre él. El rostro de su amigo se desdibujaba, convirtiéndose en una mancha borrosa. «El helicóptero ya viene». Jabari quiso decir algo, pero solo salió un gemido. Un sabor metálico llenó su boca. Lo último que recordó fue el cielo intensamente azul sobre él, la sombra de un águila solitaria, y una extraña sensación de paz que se extendía por su cuerpo junto con la oscuridad. La noticia de la grave herida del jefe guardabosques se esparció rápidamente por el parque. La operación fue un éxito. Los 5 cazadores furtivos fueron detenidos, pero el precio fue demasiado alto. El helicóptero médico llegó tras 40 minutos agónicos, durante los cuales Adebayo y McKenna intentaron detener la hemorragia y realizar reanimación cardiopulmonar. Los médicos que llegaron con el helicóptero trabajaron sobre el cuerpo de Jabari allí mismo, en el claro, intentando reiniciar su corazón. Las descargas del desfibrilador hacían que su cuerpo se estremeciera, pero el monitor cardíaco mostraba obstinadamente una línea recta. Tras 20 minutos de intentos fallidos, el médico principal negó con la cabeza y anunció la hora de la muerte. 2 balas habían impactado demasiado cerca del corazón, dañando grandes vasos, y la pérdida de sangre fue crítica. Adebayo, cubierto con la sangre de su amigo, se quedó inmóvil, mirando cómo cargaban el cuerpo de Jabari en el helicóptero. Lágrimas corrían por sus mejillas oscuras, pero no intentó secarlas. La pérdida del comandante, del mentor y del amigo fue demasiado repentina, demasiado cruel. Adebayo fue quien le dio la noticia a Amara.
Llegó a su casa cuando el sol ya se escondía, tiñendo la sabana de tonos rojo y naranja. Ella estaba en el umbral, como si presintiera algo, y por la expresión de Adebayo entendió todo sin necesidad de palabras. ¿Dónde está? Fue lo único que preguntó, con una voz extrañamente serena. En el hospital. Lo traeremos a casa mañana. Amara recibió la noticia con una dignidad silenciosa, aunque sus ojos reflejaban un dolor sin fondo. Murió defendiendo lo que amaba, dijo mirando el atardecer. Siempre quiso partir así. Sus hijos, Bakari, de 30 años, y Naila, de 28, llegaron al día siguiente. Bakari, médico en un hospital de la capital, fue el primero en llegar. Alto, con los mismos ojos penetrantes que su padre, no podía creer lo ocurrido. «Necesito verlo», exigió apenas cruzó la puerta de la casa. El cuerpo de Jabari fue llevado al hogar por la tarde, colocado en un ataúd refrigerado especialmente. Bakari permaneció mucho tiempo junto a su padre, observando su rostro tranquilo, como si buscara señales de vida. Naila llegó tarde por la noche, era maestra en una aldea remota y tuvo que viajar en varios autobuses. Parecida físicamente a su madre, había heredado el carácter de su padre, decidida y valiente. Al ver el cuerpo, no lloró, solo apretó con fuerza la mano de su madre, como si quisiera transmitirle parte de su fortaleza. «Parece que solo duerme», susurró con tristeza. El funeral se fijó para el tercer día. Todo el equipo de guardabosques, trabajadores del parque, habitantes locales e incluso directores de reservas vecinas vinieron a rendir homenaje al legendario defensor de la vida salvaje. En la cultura local, el funeral no era solo un momento de duelo, sino una celebración de la vida del difunto. Muchos trajeron flores y ramas de acacia, el árbol favorito de Jabari. El ataúd fue colocado sobre una elevación, bajo un enorme baobab al borde de la sabana. Este anciano gigante, que recordaba tiempos en los que ningún europeo había pisado la región, era el lugar favorito de Jabari para reflexionar. Allí solía recibir los amaneceres, observando el despertar de la naturaleza salvaje. Un sacerdote local, vestido con atuendo tradicional, pronunció un discurso sobre el valor y la dedicación al deber, sobre el amor de Jabari por la naturaleza y por las personas. Amara se sentó con sus hijos en la primera fila de bancos improvisados, bajo el cielo abierto. Su rostro estaba cubierto por un velo negro, pero incluso a través de se veía cómo apretaba con fuerza las manos de sus hijos. Adebayo subió a una pequeña elevación y empezó a hablar de su amigo y mentor, de sus primeros días en el parque, de las operaciones que compartieron, de cómo Jabari le salvó la vida durante el ataque de un búfalo herido. Su voz temblaba, cargada de emociones contenidas. De repente, desde la sabana se oyó un sonido extraño, algo entre un rugido y un gemido. Las personas reunidas para el funeral se volvieron y se quedaron paralizadas de horror y asombro. Un enorme león con melena oscura, casi negra, se acercaba lentamente al lugar de la ceremonia. El sol jugaba sobre su poderoso cuerpo, los músculos se movían bajo la piel dorada con cada paso. Muchos de los presentes corrieron hacia los vehículos, empujándose y gritando de miedo. La extrañeza de la situación residía en que el león no mostraba señales de agresividad. No se agazapaba como preparándose para un salto, no enseñaba los dientes, ni agitaba la cola. Al contrario, caminaba lentamente, con una dignidad especial, como si también fuera parte de la ceremonia. Se detuvo cerca del ataúd, emitió un gruñido sordo y dio un paso más. La gente contuvo el aliento, esperando un ataque, pero el león simplemente miraba el ataúd, como si entendiera lo que contenía. «No disparen», ordenó Adebayo, hechizado por aquella escena inusual. En 30 años de trabajo en el parque, jamás había presenciado un comportamiento similar en un león salvaje. Las personas observaban asombradas cómo el león se acercaba al ataúd y se acostaba junto a él, apoyando su enorme cabeza sobre las patas. Sus ojos ámbar estaban fijos en la caja de madera, que contenía el cuerpo de un hombre. Ignoraba por completo a las personas como si no existieran. «¿Qué está pasando?», susurró alguien entre la multitud. Nadie podía explicar el comportamiento de aquel depredador salvaje. El sacerdote, aún conmocionado, reanudó la ceremonia con vacilación, mirando constantemente al león, que permanecía inmóvil. Algunos lugareños comenzaron a susurrar sobre antiguas creencias, según las cuales el alma del difunto podía habitar el cuerpo de un león, o que el león había venido a rendir homenaje a un guerrero digno. Cuando la ceremonia terminó y el sacerdote anunció el fin del acto, 4 guardabosques levantaron el ataúd para bajarlo a la fosa previamente excavada. Entonces ocurrió lo increíble.
El león se puso en pie y rugió con tal fuerza que incluso los guardabosques más valientes retrocedieron, dejando caer el ataúd, que golpeó el suelo con un sonido seco. El depredador se interpuso entre los hombres y el ataúd, mostrando sus colmillos. Cada vez que alguien intentaba acercarse, el león gruñía amenazante. «¿Qué está pasando?», susurró Amara, mirando a Devay a través de su velo oscuro. «¿Por qué no deja enterrar a Jabari?». Nadie sabía qué hacer. Nadie se atrevía a disparar al león. Primero, porque estaban en un parque donde los leones estaban protegidos por ley. Y segundo, porque había algo tan extraño en su comportamiento, que incluso los cazadores más experimentados se veían paralizados. El león no se iba, seguía vigilando el ataúd. El tiempo pasaba, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo la sabana de tonos rojizos. Y la situación no cambiaba. Lo curioso era que la bestia no mostraba agresividad hacia las personas. Parecía simplemente no querer que enterraran a Jabari. «Tal vez siente algo», dijo Bakari con duda, observando el comportamiento del león. He leído estudios que dicen que algunos animales perciben cosas que escapan a los sentidos humanos. Naila, que estaba junto a su hermano, observaba detenidamente al león. «Mira su pata derecha», dijo. «Tiene una cicatriz antigua». En efecto, en la pata delantera derecha del animal se veía una larga cicatriz, ya cerrada pero aún visible, como el recuerdo de una vieja herida. Después de 2 horas de intentos fallidos por alejar al león sin hacerle daño, Bakari propuso algo inesperado. «Quiero examinar el cuerpo de mi padre. Ahora mismo». Muchos pensaron que estaba loco, pero la determinación en su voz hizo que Adebayo respaldara su decisión. «Crearemos un corredor seguro», dijo dirigiéndose a los guardabosques. 4 guardabosques armados con rifles tranquilizantes formaron un perímetro protector, y el ataúd fue levantado con cuidado y llevado a un jeep cercano. Para sorpresa de todos, el león no intentó impedirlo. Siguió la procesión a corta distancia, sin apartar la vista del ataúd. El cuerpo de Jabari fue trasladado al centro médico del parque, un edificio pequeño pero bien equipado, en las afueras del complejo administrativo. El león se quedó fuera, acostado en la entrada, como un centinela. Bakari, junto con el médico local, el anciano doctor Mumba, abrió la tapa del ataúd. Bajo la luz de las lámparas médicas, el cuerpo de Jabari parecía completamente sin vida. Los labios estaban azulados, la piel tenía un tono ceroso. El doctor Mumba comenzó la revisión, siguiendo las instrucciones de Bakari, quien insistía en un examen completo. Revisó las pupilas, escuchó el pecho con un estetoscopio ultrasensible. Buscó el pulso en el cuello, las muñecas e incluso detrás de la oreja. Y entonces ocurrió algo que dejó a todos pasmados. El doctor Mumba, al revisar el pulso en un punto específico tras la oreja, se quedó inmóvil. Su mano, que sostenía el estetoscopio, tembló y sus ojos se abrieron de par en par. «Imposible», susurró, pero luego pulsó el botón de llamada y gritó: «Equipo de reanimación. ¡Rápido!». En un instante, 2 enfermeras entraron corriendo con un carrito de emergencias. El doctor, jadeando por la emoción, anunció: «Tiene pulso. Muy débil, apenas perceptible. Pero está ahí». Era un caso extremadamente raro de lo que llaman letargo o muerte aparente, un estado en el cual los signos vitales son tan débiles que no pueden detectarse con métodos convencionales. El corazón de Jabari latía tan lento y débil que los exámenes normales no podían detectarlo. Solo un estetoscopio especial y la vasta experiencia del doctor Mumba permitieron identificar esos signos casi imperceptibles de vida. «Hay que llevarlo de inmediato al hospital de la capital», ordenó Bakari, ya quitándose la chaqueta y arremangándose. «Preparen una vía con solución salina. Hay que restaurar el volumen de sangre circulante». La noticia se esparció rápidamente entre los que esperaban afuera. Amara, al escuchar del milagro, cayó de rodillas, agradeciendo a Dios y a los ancestros por este increíble giro del destino. Jabari fue trasladado en el mismo helicóptero que había traído al personal médico. Allí, lo conectaron a sistemas de soporte vital y fue sometido a una compleja cirugía para extraer las balas y reparar los tejidos dañados. El estado de Jabari se mantuvo crítico durante varios días. Los médicos eran cautelosos. Incluso si sobrevivía, podría haber graves daños neurológicos, debido a la prolongada falta de oxígeno en el cerebro. Pero una semana después ocurrió lo que los médicos no dudaron en llamar un milagro,
Jabari abrió los ojos. Al principio no podía hablar ni moverse. Solo miraba el mundo con una mirada nublada. Pero con cada día que pasaba, el estado del guardabosques mejoraba. 2 semanas después ya podía pronunciar palabras sueltas. Jabari negó con la cabeza, intentando asimilar lo que acababa de oír. «Es increíble. ¿Un león salvaje vino al funeral?» No solo vino, intervino Adebayo, quien visitaba a su amigo todos los días. Se tumbó junto a tu ataúd y gruñía a cualquiera que intentara acercarse. Luego nos siguió hasta el hospital. ¿Y qué fue del después?, preguntó Jabari. Se quedó en el centro médico hasta que te llevaron en helicóptero. Después desapareció tan repentinamente como había aparecido. La historia era tan inverosímil que Jabari pensó al principio que sus amigos exageraban para animarlo. Pero luego le mostraron fotos y vídeos del funeral. En ellos aparecía un enorme león de melena oscura, acostado junto al ataúd. La recuperación fue lenta, pero constante. Un mes después, Jabari estaba lo bastante fuerte como para volver a casa. Lo recibieron como a un héroe, no solo por su servicio de tantos años y su labor protegiendo la fauna, sino también por la increíble historia de su regreso desde el umbral de la muerte. La noticia del milagroso rescate del guardabosques por un león salvaje recorrió el país entero e incluso apareció en medios internacionales. Periodistas asediaban la casa de Akefer en busca de entrevistas y fotos, pero Adebayo y su equipo se aseguraron de que nadie molestara al héroe convaleciente. Por las noches, Jabari se sentaba en la veranda de su casa, mirando el atardecer e intentando recordar algo importante. Su memoria tenía extraños vacíos, una secuela de la hipoxia cerebral, según los médicos, pero sentía que algo fundamental, relacionado con aquel león enigmático, se le escapaba. Una mañana, mientras terminaba su té y observaba cómo la luz del sol jugaba sobre las gotas de rocío, Jabari vio al mismo león. El animal estaba al borde de la sabana, no muy lejos de su casa. Era majestuoso y tranquilo. Su melena oscura ondeaba con la brisa ligera, y sus ojos ámbar parecían mirar directamente al alma. Jabari se levantó lentamente, apoyado en su bastón. Aún no podía caminar sin ayuda desde la herida. El león no se movía, solo observaba. En ese instante, como un rayo, un recuerdo sepultado emergió en la mente de Jabari. 8 años atrás, patrullando una zona remota del parque, había encontrado una escena terrible. Una leona muerta, víctima de cazadores furtivos. A su lado, un pequeño cachorro de león lloraba de hambre y dolor. También había sido herido, una profunda cortadura en la pata derecha. Según el protocolo, Jabari debía llamar al equipo especializado que se encargaría de llevar al cachorro a un centro de rehabilitación. Pero esa tarde no había señal por culpa de una tormenta, y dejar al pequeño herido significaba condenarlo a una muerte segura. Solo en la sabana, sería presa fácil para las hienas u otros depredadores. Desafiando todas las normas y el sentido común, Jabari se lo llevó. Lo escondió en una vieja cabaña de guardabosques en las afueras del parque, y durante meses lo cuidó en secreto, curó su herida y poco a poco lo enseñó a cazar presas pequeñas. Nadie, ni siquiera Mara, sabía de ese secreto. Cuando el leoncito se hizo fuerte y aprendió a sobrevivir, Jabari lo liberó en la naturaleza, cerca de la zona donde solía vivir su madre. La última vez que lo vio fue hace 5 años, deslizándose entre la hierba alta, con una cicatriz visible en la pata. Ahora, mirando al imponente león con esa misma cicatriz en la pata derecha, Jabari comprendió la verdad. El animal que le había salvado la vida era aquel cachorro que le había salvado de una muerte segura. «Parece que estamos a mano, amigo mío», susurró el viejo guardabosques. Le pareció que el león asintió ligeramente antes de darse la vuelta y desaparecer entre la hierba alta con paso majestuoso. Jabari se quedó mucho tiempo de pie, apoyado en su bastón, observando al depredador alejarse. Una sonrisa suave se dibujaba en su rostro y las lágrimas brillaban en sus ojos. Aquella misma noche, sentado junto al fuego con Amara, por primera vez le contó la historia del cachorro salvado. Ella escuchó en silencio, sin perder una palabra, y luego guardó un largo silencio contemplando las llamas. «Entonces, ahora están en paz», dijo al fin. «Tú salvaste su vida, y él salvó la tuya». «La naturaleza es asombrosa», respondió Jabari. «A menudo subestimamos a los animales, creyendo que solo se rigen por instintos. Pero a veces tienen gestos tan memorables. ¿Podemos llamarlo gratitud? No lo sé». Jabari Akefer se jubiló 2 meses después, en una ceremonia solemne a la que asistió incluso el ministro de Ecología. Recibió la más alta condecoración del país por su labor de protección ambiental y sus 30 años de servicio ejemplar.
Pero el premio más valioso para él fue la certeza de que el bien siempre regresa, aunque pasen muchos años desde que se sembró. Adebayo asumió el cargo de guardabosques principal, continuando el legado de su mentor. Jabari no se mudó a la ciudad como muchos jubilados, sino que se quedó a vivir cerca del parque, asesorando a los nuevos guardabosques y compartiendo su experiencia. A veces, en noches especialmente tranquilas, cuando la luna bañaba la sabana con su luz plateada, el rugido lejano de un león llegaba hasta la casa de Jabari, y el viejo guardabosques sonreía, sabiendo que su salvador seguía allí, cerca.